Buenas, mi nombre es Liliana Elizabeth Bazán Cabanillas, residente de segundo año de pediatría del Instituto Nacional del Niño, y el día de hoy les voy a hablar sobre hepatitis A. Como introducción tenemos que la hepatitis A es una infección autolimitante típica de la infancia, que se favorece en su propagación por condiciones de hacinamiento y falta de higiene, y cuyo riesgo de inversión es inversamente proporcional al nivel de las condiciones socioeconómicas en que se encuentran las personas. Es una enfermedad de distribución mundial. Su incidencia es mayor en áreas geográficas en las cuales hay deficiencias de estas condiciones higiénicas. Se puede presentar de manera esporádica o también como endémica, de acuerdo a las circunstancias en que están las personas, y sigue siendo unas enfermedades prevenibles por vacunación notificadas con más frecuencia. Es importante recalcar lo que favorece esta enfermedad en las condiciones higiénico-sanitarias. En cuanto a epidemiología, tenemos que se basa principalmente en sus dos maneras de contagio más altas, que es la transmisión fecal oral y la inmunidad permanente una vez pasada la infección. No causa una hepatopatía crónica y rara vez es mortal, pero sí puede ocasionar síntomas debilitantes y una hepatitis fulminante, que se considera una insuficiencia hepática aguda, que eso sí puede llegar a ser mortal. Y según la OMS, se estimó que en el 2016 provocó en todo el mundo aproximadamente 7.134 defunciones, una cifra que presenta en el 0.5% de la mortalidad dentro de lo que es las hepatitis víricas. Tenemos que hay un grado de endemicidad muy alto a nivel de África, partes de Sudamérica, Oriente Medio y el sudeste asiático. Y el rango de edad usualmente que afecta a los pacientes es menor de 5 años. Y su modo de transmisión más frecuente es persona a persona y alimentos contaminados. A nivel de Latinoamérica se considera que está un grado de emisividad alto, el rango de edad usualmente es de 5 a 14 años, y también es de persona a persona y brotes de agua y alimentos contaminados. En cuanto a las características de este virus, pertenece a la familia Picornaviridae del género Heparnavirus. Tiene una conformación ARN, es esférico, no presenta envoltura y tiene la cadena monocatenaria de 23 nanómetros. Se incuba en 2 a 5 semanas, pero puede ser hasta 50 días, y hay una replicación que se genera por una interacción con el receptor celular de la hepatitis A con proteínas de dominio de mucina TIM1 y a los hepatocitos y los linfocitos T. No genera cronicidad, como mencioné hace un momento, y la persistencia de la viremia puede durar hasta 30 días después del periodo de infección. El reservorio es el humano y es resistente a agentes externos, no se inactiva por el alcohol, es estable hasta menos de 56 grados, se puede inactivar por cloro o formalina y a más de 85 grados por un minuto, pero sí sobrevive a pHs ácidos. Existen 4 genotipos que están bien definidos o descritos en el virus de hepatitis A en los humanos, pero pertenecen solo a un serotipo. En cuanto a la transmisión, como mencioné, la principal va a ser persona a persona vía fecal oral, a través de alimentos contaminados, contacto de manos contaminadas o incluso en sexo sin protección, pero en menor cantidad. Y la vía sanguínea es a través de drogas o transfusión, pero esos son unos porcentajes mucho más bajos. La principal es la fecal oral. En los factores de riesgo tenemos el saneamiento deficiente, como mencioné, falta de agua potable o una convivencia con una persona infectada. Así como que esta enfermedad puede dar brotes, también puede generar episodios epidémicos o casos esporádicos. El periodo de transmisión tenemos que en el periodo de mayor efectividad es 1 o 2 semanas antes de la ictericia o si se evidencia el aumento de las enzimas hepáticas laboratorialmente. Esto quiere decir que la concentración del virus va a ser más alta en las heces y es como mencioné, la vía de transmisión más frecuente. El riesgo de transmisión va a disminuir posteriormente y es mínimo ya pasada 1 semana después del inicio de la ictericia. Pero también puede detectarse en las heces durante más tiempo, especialmente cuando sean recién nacidos o niños pequeños. En cuanto a la patogénesis, tenemos que este virus va a ingresar al cuerpo y tiene dos formas. Tiene una forma, el cuasi envuelto, que se detecta en el suero y en el plasma de los huéspedes infectados, y una forma desnuda y sin envoltura, que es la que se va a eliminar a través de las heces y la que va a ser la forma infectante.
Este coenvuelto se libera de los hepatocitos y posteriormente pierde su envoltura lipídica tras la exposición a las concentraciones de las vías biliares en el canalículo biliar. Al perder esa envoltura, después encubre la cápside, la aísla de los anticuerpos neutralizantes y dirige las proteínas que se dirigen hacia las proteínas de la cápside. Estos hepatocitos infectados por la hepatitis A van a ser liberados a través del sistema biliar y sin envoltura al intestino, donde se va a distribuir hacia el lado de las heces, que es altamente estable en el intestino y en el medio ambiente. Esta se excreta a través de las heces, a través del tracto intestinal, mientras se conserva su infectividad. Ahora tenemos que la replicación viral es parte de lo que consiste su efectividad. En el medio ambiente, el virus de la hepatitis A se encuentra desnudo y sin envoltura y es altamente transmitible a otros huéspedes debido a su alta estabilidad físico-química. Los picos de excreción que tenemos fecal del virus y la viremia van seguidos de un daño hepatocelular. O sea, después del pico de la excreción del virus va a haber aumento de las transaminasas, como manifesté hace un momento. Después del primer aumento de los niveles séricos, la excreción viral de heces generalmente continúa hasta 2 a 3 semanas. Luego, otro mecanismo de la lesión, de la fisiopatología es la lesión hepática, que tiende a provocar una infección asintomática subclínica en los niños. Este mecanismo no está bien claro, pero lo que refieren o se ha estudiado es que son por mecanismos inmunomediados más no citotóxicos. Eso involucra las respuestas inmunitarias, tanto innatas como adaptativas. Hay posible función de las células T, las citoquinas y las quimiosinas. Va a haber degeneración de los hepatocitos, infiltración por células inflamatorias mononucleares y también se puede observar la activación de las células Gaffer y la interrupción de los canalículos biliares. El ARN detectado en el citosol o el endosoma va a hacer que se haga la transcripción, va a haber una alteración interferón gamma y otras enzimas en las cuales se producen a partir de las células infectadas por la hepatitis A, recluta células inmunes en el hígado y puede contribuir a la inflamación del hígado, generar lesión hepática por los linfocitos T citotóxicos y eliminación de las células infectadas. ¿Cuáles son las manifestaciones que podemos observar en un niño? En general, el gran espectro van a ser síntomas inespecíficos. Hasta en menores de 6 años puede pasar asintomática hasta un 70% o una clínica sutil en un 30%. Una clínica característica puede ser la ictericia. En niños mayores o adolescentes, esta ictericia se puede presentar en un 70% y al examen físico lo que podemos encontrar es una hepatomegalia. En cuanto a los síntomas generales o constitucionales que vamos a observar, tenemos la fiebre, que se va a presentar desde un 18 a un 75%, un malestar general, que se puede presentar hasta un 91% de los pacientes, o sea, casi todos lo van a tener, náuseas, vómitos, hasta un 87%, un dolor abdominal también es frecuente, de un 37 a 65%, y ya como síntomas un poco más dirigidos, tenemos la coluria, que es la orina oscura, cargada, es el 28% también. Entre los otros síntomas bien asociados son la hiporexia, como mencioné, los síntomas gastrointestinales que son en específicos. En la fase ictérica ya se vería lo que es más la colúrica e incluso puede llevar a una hipocolia. Las fases tenemos que el periodo inicial o preictérico es inespecífico, no se estima bien la duración y da los síntomas generales que mencioné. Estos síntomas generales vienen asociados usualmente a síntomas digestivos, la anorexia es persistente, náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, dolor en epigastro, en la zona derecha, y al examen físico podemos encontrar una hepatomegalia dolorosa. Y ahí ya en esa parte se puede empezar la coluria. Ya en el estado ictérico, hay disminución de los síntomas constitucionales, pero suele persistir la anorexia, presente ictericia y hepatomegalia. De existir la fase previa, sospechar una infección, progresión e insuficiencia hepática, ¿no? Si es que vemos que no está progresando la enfermedad, no está mejorando los síntomas, incluso está decayendo más, se debe sospechar una insuficiencia hepática. Y puede haber, como mencioné, ya incrementado, o sea, evidencia mejor la coluria y la hipocolia también puede presentarse. Y el posictero o de convalecencia es cuando hay una disminución progresiva de los síntomas y puede durar de 2 a 4 semanas su desaparición.
En el diagnóstico tenemos que, bueno, se va a realizar mediante la detección de la inmunoglobulina M ante el virus de hepatitis A en una presentación, un paciente que tenga la presentación clínica típica. Tenemos que al inicio tenemos la primera parte de la infección, luego durante la primera semana lo que se va a desencadenar es la viremia, luego vamos a tener la eliminación del virus de la hepatitis A en las heces y a partir de la mitad de la primera semana lo que vamos a poder ver es que va a incrementar esta inmunoglobulina M recién a su pico llegando a la cuarta semana y luego va a ir en descenso hasta más o menos hasta 3 meses de persistencia. A partir de la segunda o tercera semana ya vamos a poder encontrar lo que es la hemoglobina G. Y todo este periodo a partir de la segunda semana hasta la octava semana es donde podemos ver las manifestaciones. Así como vemos que incrementa lo que es la liberación de las heces, el virus de la hepatitis en heces, es donde se van a incrementar o va a despuntar lo que son las transaminases. Entonces tenemos que, para poder confirmar el diagnóstico, debemos detectar a partir de la primera semana o casi segunda semana la hemoglobina M para la hepatitis A. Es positivo al inicio de los síntomas y alcanza su punto máximo en la fase aguda de convalecencia temprana de la enfermedad y permanece al menos 4 a 6 meses. En cuanto a los exámenes auxiliares, tenemos de laboratorio, el perfil hepático es esencial para poder confirmarlo. Tenemos que las transaminasas pueden estar hasta 10 veces elevados y hay una inversión de las transaminasas a predominio del TGP. Las bilirrubinas también pueden estar elevadas y la fosfatasa también puede estar elevado. Ahora, se pueden observar niveles de transaminasas hasta casi 10.000, pero esto no es un indicador de mal pronóstico. También se puede ver, observar una neutropenia transitoria, linfopenia, posteriormente una linfocitosis relativa. Y lo que sí nos tenemos que tener cuidado es en el perfil de coagulación, ya que nos mide la función hepática. Si hay una prolongación del TP, es un riesgo. Y si hay bilis elevadas en ausencia de hemólisis, también es un riesgo de enfermedad hepática fulminante. Esta insuficiencia hepática aguda y secundaria a la infección es más frecuente en personas que ya tengan una enfermedad hepática subyacente como hepatitis C. No es frecuente que en personas sin comorbilidad. En cuanto a los exámenes auxiliares, tenemos la ecografía, en la cual el signo más característico podemos encontrar en la hepatomegalia. También podemos observar engrosamientos de la pared de la vesícula biliar en más o menos mayor a 3 milímetros, en un 80%, puede haber heterogenicidad arterial y periportal y agrandamiento de los ganglios linfáticos perihepáticos a más de 7 milímetros de diámetro. Estos pueden ser signos sugerentes iniciales, ya que la ecografía es de los exámenes de imágenes más disponibles a la mano. En cuanto a la tomografía, lo que se puede observar es un halo de baja atenuación alrededor de la vena porta derecha que indica un seguimiento periportal y también podemos observar lo que es agrandamiento de los linfáticos perihepáticos. Este engrosamiento de la pared de la vesícula biliar se puede asociar con una bilirrubina alta y puede ser un factor independiente de hepatitis severa. O sea que puede llevarnos o puede ser darnos sugerentes de una falla hepática. En cuanto a los resultados, tenemos que en los niños menores a 6 años, la infección del virus de la hepatitis A usualmente va a pasar asintomática y lleva a una recuperación espontánea. Si presentara síntomas, que es un menor porcentaje, que es un 10%, puede tener en su mayor porcentaje, mayor al 99%, también una recuperación espontánea. Menor a 1% puede haber una falla hepática que terminaría en una trasplante hepático o en su defecto en muerte, pero es un porcentaje bajo. En el caso de los síntomas que tengan síntomas agudos, en un 10% pueden llevar a complicaciones extrahepáticas, sobre todo a los que tienen comorbilidades. Y de estos síntomas, agudos pueden también llevar a una hepatitis, a una recaída de hepatitis o una colestasis prolongada. En cuanto al tratamiento, tenemos que, al ser una infección menor y autolimitada, usualmente solo se toman medidas de soporte. Esa es la base del tratamiento. Hay medidas habituales para las molestias como la fiebre, los síntomas gastrointestinales. No se recomienda una dieta específica, pero sí no se debe usar medicamentos hepatotóxicos como el paracetamol para manejo de la fiebre. Solamente se usa otro manejo antipirético. Ahora, cuando tenemos
o sospechar de una insuficiencia hepática. Según los criterios del Pediatric Acute Liver Failure Study Group, tenemos que la ausencia de enfermedad hepática crónica conocida, la evidencia de un daño hepático con alteraciones en el TP mayor a 15 o el INR mayor a 1.5 con encefalopatía, o el TP mayor a 20 o INR mayor a 2 con o sin encefalopatía, son signos de una insuficiencia hepática aguda. Esto debe cumplirse entre las 8 semanas de haber iniciado la enfermedad y la coagulopatía discreta anteriormente. Y no deben responder a la vitamina K, al tratamiento de la vitamina K. Esto es una indicación de hospitalización e ingreso a UCI. Otras indicaciones de ingreso a UCI son la encefalopatía hepática, hemorragias digestivas, sepsis o que venga asociada a una falla multiorgánica. En cuanto a la prevención, tenemos que las medidas principales son las medidas higiénico-dietéticas y de saneamiento. El lavado de manos y alimentos es muy importante, ya que el virus de la hepatitis A puede sobrevivir hasta 4 horas en la punta de los dedos y hay medidas básicas para poder generar la eliminación de este virus con la cloración, y ciertas soluciones desinfectantes como la lejía son suficientes para poder inactivarlo. En las medidas de saneamiento tenemos que ver el manejo o adecuado de los alimentos, como el calentamiento adecuado, evitar el agua y los alimentos de áreas endémicas, ¿no? Si sabemos que hay brotes frecuentes de hepatitis A, evitar consumir alimentos ahí o tomar medidas extremas o más precavidas. En cuanto a la vacuna, también se administra en 2 dosis y se recomienda para todos los niños en un rango de edad de 12 a 23 meses. Y vacuna de recuperación para todos los niños adolescentes de 2 a 18 años que no se hayan puesto la vacuna. En cuanto a los niños, también se sugiere que se evite la asistencia a clases durante 7 días desde el inicio de la ictericia para evitar el contagio a otros compañeros. En cuanto a la vacunación, tenemos que existen 2 tipos, la inactiva y la atenuada. La atenuada es la que viene combinada con el virus de la hepatitis B. Tenemos que, en cuanto al nivel de protección, si tenemos anticuerpos mayor a 20, podría persistir hasta más de 20 años después de la segunda o 3 dosis. Y después de una sola dosis se ha podido observar que sí genera protección inmunológica y hasta puede durar 10 años. Tenemos diferentes tipos de vacunas. En cuanto a las inactivadas, que es la que se usa más, va a depender las dosis y el intervalo de colocación de acuerdo a la marca que se usa y a la edad de los pacientes. La vacunación inicia de rutina al primer año de edad, o sea, entre los 12 a 23 meses, y de recuperación convencional a los niños y adolescentes de 2 a 18 años que no hayan podido recibir esta vacuna. Son 2 dosis. La primera y entre la segunda tiene que haber un rango de 6 meses de diferencia. La profilaxis previa a la exposición es una herramienta que es principal a la vacunación y es la administración de la inmunoglobulina en caso esté justificada. En casos cuando usamos la inmunoglobulina, cuando ha habido un contacto directo, es para la adquisición pasiva de anticuerpos ante el virus de la hepatitis A. No hay estimulación de la producción. El tiempo de espera para la aparición de anticuerpos tenemos que va a ser inmediato. El pico de títulos de anticuerpos va a ser menor a 100. Y en cuanto es efectivo un 90%, si ha habido una preexposición y posexposición, su efectividad es limitada. Y dura la protección de 4 a 6 meses. En cuanto a efectos secundarios, tenemos de la globulina que son leves, se puede haber dolor en la aplicación y es rara la anafilaxis. El regreso a la escuela, como mencioné, no debería regresar hasta una semana después de que se haya iniciado la enfermedad. Por su atención.